Noches, buenas noches. ¿Escuchan? Buenas noches. Sí, adelante, Pablo, te escuchamos. Perfecto, Randall. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, primero que todo, por la invitación a Finca Cántaros, Lily Riggs, Randall y compañía. Estos espacios son sumamente importantes para que la gente, para hacer un poquito de sensibilización ambiental, porque no estamos haciendo educación ambiental es un poquito más allá, pero sensibilización ambiental. Entonces, nos gusta, en el caso de la Fundación, participar bastante de estos espacios y colaborar, dar un poquito nuestro granito de arena en este mundo en el que estamos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema bastante apasionante, que es la migración de rapaces, ¿verdad? Migración de rapaces en Costa Rica y un poquito vamos a hablar del mundo y en especial en Quecoldi, ¿verdad? Que muchos costarricenses desconocen el valor que tenemos acá, ¿verdad? En Quecoldi respecto a uno de los sitios con la mayor concentración de rapaces migratorias a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si damos inicio. Randall, ya se está compartiendo, perdón, la presentación. Sí, Pablo, ya la tenemos, ya está ahí la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos, de verdad. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Camacho Varela, soy biólogo, ingeniero forestal, y trabajo desde hace algunos añitos con rapaces, meramente, que es mi adicción, ¿verdad? Mi correo es muy fácil, si desean consultarnos o preguntas o cualquier tema relacionado a rapaces posteriormente, rapacescr@gmail.com, y con gusto para lo que pueda servirles. Entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito de migración de rapaces en Quecoldi, que tenemos no solo la segunda concentración de rapaces en migración más grande del mundo, sino la mayor en halcón peregrino, ¿verdad? De todo el planeta. Los que me conocen saben que me gusta bastante iniciar una charla con una frase que nos ponga tal vez a pensar, ¿verdad? El fenómeno de la migración es maravilloso. A mí me cautivaba desde niño. Recuerdo en el colegio, yo toda la vida he sido de Heredia, zona cafetalera de Heredia. Una vez en colegio, en física, en una mejenga que estábamos en la mañana, pasaron un montón de gavilanes. No sabía qué eran en ese momento. O sea, no sabía que eran rapaces, pero no sabía cuáles eran. Ahora me doy cuenta que probablemente eran gavilán de Suaison, ¿verdad? Buteo Suaison, que en ese momento pasaron por Heredia, por el centro de Heredia, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo un pequeño fragmento de un poema que precisamente, de Pablo Neruda, excelente, que precisamente se llama Migración, en un libro que se llama Arte de pájaros, de 1962 a 1965, lo escribió Pablo Neruda, donde está observando la migración, ¿verdad? Entonces, extraigo unas pocas líneas. Ahorita tal vez no las comprendan, pero al final de la presentación tal vez no sean bastantes útiles, perdón. Entonces, todo el día una línea y otra línea. Entonces así fue. Rectas, agudas, palpitantes, pasaron ¿hacia dónde? Hacia el norte, hacia el oeste. Los números del cielo que viajaban a procrear, formados por imperioso amor y geometría. Pablo Neruda no era biólogo, pero sin duda sabía plasmar muy bien con su lenguaje, con su léxico, lo que estaba observando, y lo que estaba observando era la migración, ¿verdad? Ahorita tal vez nos suene muy literario, ¿verdad? Pero más adelante les prometo que les voy a explicar eso, ¿verdad? Ok, en nuestro país, hasta el día de hoy, tenemos registradas 923 especies de aves.
Esas aves las podemos clasificar a grosso modo en residentes y migratorias. Residentes básicamente es la que pone huevo en Costa Rica, la que hace nido en Costa Rica. O sea, residente reproductiva que anida y se va, o residente permanente. Pero hay alrededor de 234 especies que consideramos oficialmente migratorias. Es un 25.3% del total. Pero hay otra categoría de esos estatus que se llama accidentales o algunos sin comprobación. A mí me gusta incluir estos accidentales dentro de las migratorias. ¿Por qué? Porque voy a meter esas accidentales, no todas, no estoy metiendo todas, significaría un 32% de nuestras aves. Por ejemplo, vean el porrón picudo, pareció el año del pato, ¿verdad? Esta itia, solo hay un registro en el país, se considera accidental, pero si analizamos su distribución mundial, es en el hemisferio norte, principalmente. Hay unos registros en Europa, pero principalmente América. Es un hecho que sí, es accidental, pero viene del hemisferio norte, probablemente migratorias. Si sus poblaciones fueran más grandes, tal vez llegarían más hacia el sur. Entonces, por eso a veces hablo de ese 32%. Y de los cuales, de esas 296 especies, el 99.9% son migratorias neárticas. ¿Qué son neárticas? Traduzcámoslo literalmente, el hemisferio norte del Nuevo Mundo, de América. Y ahora más adelante también vamos a ver por qué el 99% de nuestras migratorias son neárticas, porque no vienen de Sudamérica. Si en Sudamérica también están las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. ¿Por qué no migran hacia acá? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es migración? Antes de hablar de migración, de hablar un poquito de migración de rapaces, debemos definir conceptos básicos. ¿Qué es migración? Este es un afiche muy bonito salió en National Geographic, la revista, el año antepasado, migración. Me gusta mucho porque habla de los principales puntos migratorios y en Costa Rica, sin lugar a dudas, menciona a Queco, el territorio indígena Queco. ¿Por qué es tan importante a nivel mundial? Lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es migración? Porque no se deben de confundir con otros tipos de movimientos o con colonización, por ejemplo. Hay muchas aves que siguen avanzando, ampliando su distribución, ¿verdad? Sea por calentamiento global, ausencia de una barrera, un bosque que impida su distribución, ¿verdad? Su colonización, ¿verdad? Pero entonces, migración lo definimos como aquellos movimientos estacionales necesariamente tienen que ser periódicos, ¿verdad? Si no, no sería migración. De ciertas especies entre áreas reproductivas a áreas no reproductivas. Esa es otra parte importante en el concepto de migración, ¿verdad? De áreas reproductivas, de sus zonas de reproducción a zonas, hay gente, ahora vamos a hablar también de zonas de hibernación, que está mal empleado, hibernación con H, ¿verdad? O áreas de invernación, ¿verdad? Principalmente se da en un eje latitudinal, vamos a ver los tipos, pero también lo hay en un eje longitudinal, es decir, en menor escala, pero moviéndose de un eje este a oeste. Eso se da principalmente en el viejo mundo, ¿verdad? Asia y Europa, que están unidos en una misma masa. Ahí hay bastante migración longitudinal, ¿verdad? Mientras que acá en América principalmente es latitudinal, pero para eso vamos a hablar un poquito de tipos de migración, ¿verdad? Entonces, migraciones las hay de distintos tipos. Hay una migración que conocemos bastante aquí en Costa Rica, es la migración altitudinal. Esa es aquella migración, nuevamente, acuérdense en los conceptos, de zonas reproductivas a no reproductivas, ¿verdad? En este caso es de tierras bajas a tierras altas o viceversa, ¿verdad? El ejemplo más conspicuo, más evidente, el quetzal, nuestro quetzal resplandeciente, Paromacrus mocino costarricensis. Se reproduce en tierras altas y en cierta época del año desciende, ¿verdad? Hasta donde el bosque se lo permita. Ellos lo que hacen es ir siguiendo la fenología del bosque, que es la fenología, los tiempos de fructificación. Digamos que cuando el quetzal se reproduce en tierras altas, en ese momento las ocoteas, que esos son los aguacatillos, ¿verdad? Explotan, ¿verdad? Las preseas y ocoteas
explotan en fructificación, entonces garantizan alimento para sus polluelos, que no solo se alimentan de aguacatillo, también se alimentan de vertebrados, ¿verdad? E invertebrados, lagartijas, insectos. Y cuando acaba esa explosión de fructificación, generalmente inmediatamente un piso altitudinal más abajo explota, ¿verdad? Entonces ellos lo que van haciendo es descendiendo. Les decía que hasta en el bosque se los permita. Hay bastantes anécdotas interesantes y muy bonitas al respecto. Una muy bonita es con mi bisabuelo, José Montero. Mi bisabuelo solía contarnos, nosotros como les decía, toda la vida hemos sido de Heredia, solía contarnos que en 1950 llegaba el Quetzal al Parque Central de Heredia, ¿verdad? Recuerdo cuando yo llegué a la U, yo contaba eso, así como una gran anécdota, y me decía, no, chiquito, usted está equivocado. ¿Por qué? Jamás, ¿cómo va a llegar el Quetzal? ¿Por qué no? Es que el Quetzal es de tierras intermedias altas. Después fuimos a una gira al Museo Nacional, recuerdo, y una de las pieles había sido colectada en el Parque Morazán de San José, 1890. Entonces, en 1890 el Quetzal llegaba al Parque Morazán, en el centro de San José, y muy probablemente más abajo, ¿verdad? Hasta donde el bosque se lo permitiera. Hay registros de Quetzal en Tortuguero, por ejemplo, completamente accidentales, pero han llegado, ¿verdad? Entonces, eso es migración altitudinal. También lo hace el pájaro campana, ¿verdad? Lo hacen colibríes, muchos colibríes, y estoy seguro que es siguiendo la fenología de la floración, ¿verdad? Hace falta mucha investigación al respecto, ¿verdad? Y no se tienen que confundir con, siempre lo digo, con movimientos diarios, por ejemplo, de Bolborhynchus lineola. Bolborhynchus lineola es el bark parakeet, el periquito listado, parece un periquito de amor. Esos bichillos, por ejemplo, cuando en Orosí, están los poroes llenos de gallinitas, llenos de flores, bajan a comer desde el Cerro de la Muerte, desde los robledales, y en las tardes usted los ve donde van a subir. Allá en Coronado, donde estamos nosotros construyendo, allá en Cascajal, yo los escucho pasar, y probablemente van para las partes altas del macizo, del Irazú, ¿verdad? Pero esos son movimientos diarios, eso no es migración, ¿verdad? También hay migración regional. Por ejemplo, el Javirú micteria, tiene sus zonas de reproducción y se mueve de acuerdo a cómo fluctúa el nivel de agua, ¿verdad? En los ecosistemas donde se alimenta. Y así podemos seguir hablando de distintos tipos de migración. Y después viene una de las más interesantes, la que más nos gusta generalmente, las migraciones latitudinales, ¿verdad? Como su palabra lo indica, ¿verdad? Movimientos, nuevamente, de zonas reproductivas a no reproductivas, desde latitudes templadas a latitudes tropicales, ¿verdad? Entonces es una migración bien evidente, es un proceso bien lindo. Ustedes leen desde la colonización, desde Juan de Caballón, desde cuando llegaban los primeros colonos, y hablan de cómo el cielo se oscurecía con migración, ¿verdad? Interesantísimo, ¿verdad? Obviamente en ese momento muchas de las especies no estaban clasificadas, pero las anécdotas son lindas. Entonces, esta es una de las más esperadas. Recuerdo ahora con todas las herramientas, con eBird, con Merlin, es súper interesante ver cuándo comienzan a llegar los primeros. Por ejemplo, este año, ahorita esta temporada, la primera que vi fue hace como 22 días o más, la reinita trepadora, ¿verdad? Niotita varia. Esa la vi con Emanuel, que ahora ya está pajareando, mi hijo, y fue la primera migratoria de este año, ¿no? De esta temporada, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Y les decía que también hay migraciones longitudinales, pero no se dan tanto acá en nuestro continente y en nuestro país, ¿verdad? Principalmente afuera. Pues vean, por ejemplo, qué bonita esta animación de Cornell, ¿verdad? Con datos de eBird. Eso incluye 119 especies. Y vean cómo se van movilizando desde el hemisferio norte a las zonas tropicales, incluso hasta el hemisferio sur. ¿Qué desencadena esta migración? Hay muchas teorías. La gente habla, sí, es que llega el frío y tienen que venirse. Incluso hay unos que antes de que llegue el otoño, el invierno, ya migran porque las temperaturas en el verano son altísimas. Estos movimientos lo desencadenan generalmente una fluctuación, vuelvo con la palabra fluctuación, la disponibilidad de recursos, de agua, de alimento,
¿verdad? Que los obliga a migrar, ¿verdad? Para sobrevivir, a diferencia de muchos mamíferos que pueden hibernar, como el oso que se mete en la acera, los ursos, las aves deben migrar. Entonces, estos movimientos son interesantísimos, ¿verdad? Ante esto hay migratorios totales, ¿verdad? Migratorios parciales. ¿Qué son los migratorios totales? Son aquellos que toda la población, o más del 90% de la población, migra, o sea, va hacia zonas no reproductivas. Ejemplo de rapaces, aquí es un bonito ejemplo para rapaces, el buteo suaisoni, Suaison hawk, ¿verdad? Suaison hawk, que se reproduce en el oeste, en la costa oeste de Norteamérica. Toda su población migra hasta la Patagonia, hasta Sudamérica. Por eso es que en Costa Rica, a veces me preguntan, Pablo, es que yo abro la guía de aves y dice que buteo suaisoni es transeúnte, es migratorio de paso. Pero correcto, no se queda en Costa Rica a establecer un territorio de invierno, ¿verdad? Va de pasada y llega hasta Sudamérica, hasta la Patagonia. Lo mismo ocurre con Mississippi Kite y tenía Mississippiensis, ¿verdad? El año colinegro o el año de Mississippi. Eso también los hace más, más propensos a amenazas principalmente humanas. Por ejemplo, si recuerdo en los 80s que el gobierno argentino permitía la importación de un cierto agroquímico, cierto insecticida que está disminuyendo grandemente esas poblaciones de rapaces. Y si todas van a hibernar hasta allá, están más expuestas, ¿verdad? Hay otras, los migratorios parciales, que menos del 90% migra, ¿verdad? Y hay otros que ya van estableciendo territorios de invierno desde México, incluso desde el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es bien interesante. Este ejemplo, pareció correcto colocarlo. Arctic Terns, ¿verdad? El charrán viajero, Sterna paradisea. Una bicha que se reproduce en el Ártico, viaja todos los años hasta el Antártico, ¿verdad? Entonces, conoce a los pingüinos y conoce a los osos polares. Súper interesante esta especie. Y otro tema también muy importante de mencionar en migración es cómo migran los sistemas de orientación. Teorías hay, papers, investigaciones, publicaciones hay, ¿verdad? Entonces se habla mucho de que, interesantísimo, de que se guían con el sol y las estrellas. ¿Sabes qué chiva? Con los movimientos de la luna, del sol y de las estrellas. Algo así como nuestros antiguos marineros, ¿verdad? Súper interesante, ¿verdad? Otras que utilizan el eje magnético terrestre, ¿verdad? El campo magnético. Hay estudios como por ejemplo, en algunos perícanos, por ejemplo, que detectaron que una proteína presente en el ojo, ¿verdad? Ayudaba a su orientación, o el caso de las palomas, ¿verdad? El mejor ejemplo es la columba libia, la paloma de Castilla, rock pigeon, ¿no? Cómo se orienta con la magnetita, ¿verdad? Otras muy aceptada es la de claves geográficas, o sea, que aprenden líneas de cordilleras, costas, ¿verdad? Y hay todavía más teorías, por ejemplo, otro que habla de las ondas sonoras reflejadas en la superficie terrestre, en la vegetación. Otro que habla del sentido del olfato y del gusto, que es muy válido también, ¿verdad? Otro de la luz ultravioleta, luz polarizada, ¿verdad? Entonces detectan líneas. Aquí es importante rescatar que hay especies que ya traen la migración innata, ¿verdad? O sea, ya desde que nacen traen sus genes migrar, mientras que otras es aprendido. Tienen que ir aprendiendo de los individuos más viejos de su especie durante la migración. Este ejemplo, si lo recuerdan, lástima que ya no está marcada, Island Girl, la chica de la isla, una halcón peregrino, chica de la isla porque anidaba en Vancouver, allá en Canadá, en una isla. Fue capturada en Chile y le pusieron telemetría y durante años recuerdo que seguía uno la migración. Yo muchas veces fui a Limón, al barrio de Los Corales, a una torre que le gustaba muchísimo, Limón le gustaba muchísimo, se quedaba hasta 7 días a veces en Limón. Abajo de la torre llena de cabezas de palomas, de correlimos, era muy interesante. En Veracruz, México, cuando estuve allá en 2011, había aparecido en Boca del Río, súper interesante. Lástima que ya no se puede seguir su migración, ¿verdad? Ante esto siempre hay una pregunta. Recuerden, como mencionó Randall,
Al final de la presentación va a haber un espacio para preguntas, pueden apuntar además. Pero una pregunta que siempre surge es ¿por qué las aves migran? Y durante miles de años han hecho este maravilloso fenómeno, este maravilloso proceso, ¿no? Entonces, algo bonito para hacerlo es comparar las especies tropicales, las especies nuestras, residentes, con las especies de zonas templadas, estas migratorias, ¿verdad? Un bonito ejemplo es utilizar esta especie, me gusta muchísimo. Turdus migratorius y nuestra ave nacional, Turdus grayi. El American Robin, el único que se quedó Robin, y el Clay-colored thrush, o Robin, como estaba antes, nuestro yigüirro. Me gusta compararlos porque son especies que ocupan un mismo nicho trófico, ¿verdad? Entonces, en términos generales, las aves tropicales ponen menos huevos. Las nidadas en zonas tropicales son menores que las nidadas en zonas templadas, incluso para especies similares o la misma especie. ¿Por qué? Básicamente, aquí viene aquel refrán de no pongas todos los huevos en una misma canasta para no perderlos. Y eso ocurre en nuestros ecosistemas. Acá hay una mayor diversidad de depredadores, llámese serpientes, mamíferos, otras aves. Pues va a haber una mayor competencia intra e interespecífica con otras especies, ¿verdad? Entonces, las aves tropicales además pueden poner más de una nidada, pueden tener más de una nidada. A veces tienen 3 al año, ¿verdad? Y eso es precisamente también influenciado por la depredación, pero por otra cosa muy importante. Las aves en Norteamérica o en las zonas templadas, perdón, no nos refiramos solo a Norteamérica, están condicionadas por algo que se llama el fotoperiodo, las horas luz, por ejemplo. Aquí en el trópico, aquí en Costa Rica específicamente, las horas luz a lo largo del año varían si acaso media hora, creo que era 39 minutos, no preciso el dato exacto, pero me parece que era 39 minutos. Y, o sea, eso es lo que varía la duración de las horas luz. En Norteamérica se está en Nueva York y a veces a las 9 de la noche todavía está clarito. Las horas luz son más, ¿ya? Están condicionados, además del fotoperiodo, por las estaciones. Las aves migratorias neárticas tienen que llegar, o sí, a la primavera con su plumaje de gala, lindísimas. ¿Para qué? Para llegar a establecer sus territorios de reproducción, construir nido, incubar, además. ¿Y eso por qué? Ellos solo tienen una oportunidad, primavera y parte del verano. Si no lo hacen en el momento adecuado, ya no les va a dar tiempo, porque va a fluctuar la disponibilidad de agua, de alimento, y además, o sea, simple y llanamente los va a alcanzar el otoño y el invierno. Entonces, tienen que hacerlo. Entonces, en la zona tropical hay una alta depredación, por eso mayor cantidad de nidadas, y en la zona neártica, pues, no, es muy estable, ¿verdad? Otro tema importante con el fotoperiodo, lo analizaba la vez pasada en un paper, comparando especies del trópico de zona neártica, generalmente duran hasta 2 o 3 días menos el tiempo efectivo, los polluelos en el nido, en zonas templadas versus zonas tropicales. ¿Por qué? Las aves son seres de luz. Ustedes ven, por ejemplo, en mercadotecnia, en zootecnia, como en un gallinero les ponen luz artificial a las gallinas las 24 horas. Eso no es para que pierdan calor y demás, eso es para que pasen comiendo y poniendo huevos todas las 24 horas. ¿Por qué? Porque responden a estímulos de luz. Recuerdo el eclipse, los que toman matrícula vieja como yo, el eclipse total de sol acá en Costa Rica en 1991. Mi abuela tenía como 100 gallinas, me acuerdo. Y estábamos viendo el eclipse y ya cuando se oscureció todo, todas las gallinas a dormir, todas las gallinas subiéndose a los palos. Las aves son seres de luz. Allá en la zona templada, al tener más horas luz, sacan a los polluelos más rápido del nido, ¿verdad? Entonces eso también es importante a considerar. Continuamos. Perdón. Ok, ¿por qué les decía que de esas, si contamos las 296 especies migratorias, considerando accidentales, o si no 232, para que no tenga ningún dilema, ¿por qué el 99.9% de esas especies migratorias de Costa Rica vienen del hemisferio norte? Son neárticas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos migración austral? ¿Por qué no vienen de Sudamérica? Eso es una pregunta que también siempre nos hacen y es importante aclararla. Nosotros siempre hablamos de que Costa Rica está en América Central, ¿verdad? Pero eso es por decirlo así, el nombre popular,
porque Centroamérica no es el centro de América, ¿verdad? En términos ecológicos. El hemisferio, o sea, Ecuador es el centro de América, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos, en realidad estamos en el hemisferio norte, todavía seguimos estando en el hemisferio norte. Y por ello el 99.9% de nuestros migratorios vienen de allá. ¿Qué es lo que ocurre? En el hemisferio sur también hay las 4 estaciones, como les decía. Y cuando llega el verano, otoño, invierno, también migran las aves, buscando climas tropicales. Pero no sé si pueden ver, tal vez en la pantalla, mi mouse, estoy tratando de pasarlo. Todas esas aves que migran de Sudamérica, de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, incluso partes de Brasil, no tienen necesidad de llegar ni siquiera a Centroamérica. Un amigo, Tomás Rivas, que trabaja con Langnahue, es excelente ese trabajo, lo marcó, un gavilán, un buteo, y llega hasta, recuerdo una vez, dijo, Pablo, ¿será que llega a Centroamérica? Y luego, ojalá, y no, llega hasta el norte de Colombia, ¿verdad? No tienen necesidad de ir más al norte. Ya en toda esta parte de Perú, Bolivia, Brasil, sur de Venezuela, sur de Colombia, Ecuador, alcanzan las condiciones que andan buscando para evadir el invierno austral, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no tenemos como tal un migratorio austral en Costa Rica, definido como migratorio austral. Sí tenemos casos interesantísimos que se conocen estas 8 especies que acá le llamamos residentes reproductivos. ¿Qué pasa con estas especies? Estas especies anidan en Costa Rica, o sea, se reproducen en Costa Rica, pero cuando acaban de reproducirse, se van para Sudamérica. ¿A hacer qué? No lo sabemos. Es interesantísimo. Ojo, que estoy diciendo, estas son las 8 especies que se conocen. No quiere decir que no hayan más, probablemente hayan más. ¿Cómo se han dado cuenta de esto? Por ejemplo, en 1950 marcaban un gavilán tijerilla, que hay 2 rapaces que hacen esto, un gavilán tijerilla aquí en Costa Rica, y de pronto el bicho aparecía muerto allá en Colombia, allá en Buenaventura. ¿Y qué andaba haciendo ese bicho allá si nació en Costa Rica? Así se percata, se da uno cuenta de migratorios, migración intratropical que le llaman, ¿verdad? Que esto no es migración austral, ¿verdad? Hay otros 2 rapaces, como les decía, Ictinia plumbia, Plumbius kai, y el Anoides forficatus, el Swallowtail kai, gavilán tijerilla, y Milano plumbeo, que se reproducen acá y se van hacia Sudamérica. Lo mismo hace el mosquerito pirata, el Piratic Flycatcher, ¿verdad? El Legatus leucophaius. Ese bichillo llega y le roba el nido acá a algunas de las especies que no parasita, porque no está parasitando, le está robando el nido. Y se reproduce y se va para Sudamérica. Probablemente hayan más especies, pero no lo sabemos. Falta muchísima más investigación, ¿verdad? Entonces es importante, por eso hablaba un 99.9% de nuestros migratorios del Neártico, porque estos 8, o sea, se van para Sudamérica. En el caso de Anoides forficatus, de Swallowtail kite, tenemos que tener presente que también hay una especie migratoria que viene de la Florida y pasa por Costa Rica. Entonces, en Kekuldi, a veces cuando estamos contando, hay grupos residentes de los que están acá, y no solo en Costa Rica, también se reproducen en Nicaragua, creo hasta Belice, y estos van igual hacia Sudamérica. Es bien interesante. Aquí muy probablemente hay que meter a los amigos de Belice, Ryan Phillips está haciendo una investigación, muy probablemente hay que meter en esta lista al gavilán piquiganchudo, al hawkbill kite, al Poierax uncinatus. Gavilán de fijo hace lo mismo. Se reproduce acá en Costa Rica, en nidos, allá recuerdo por Cachí, le gustan las zonas de humedales, para eso su pico, ¿verdad? Sacar caracoles del caparazón. Se reproducen en humedales y este bicho estoy segurísimo que se va para Sudamérica. Sería lindísimo ponerles telemetría a ver qué ocurre, pero pónganle que ese es otro candidato a la lista. Estrategias de migración, ¿cómo vamos? Media hora, vamos bien, para no cansar a nadie. Entonces, tenemos las migraciones diurnas y hay otras especies que aprovechan un recurso que migran tanto de día como de noche. De hecho, se habla de que hasta un 60-70% de la migración se da durante la noche y de aves diurnas, ¿verdad? Y esto tiene algunas razones. Los que lo hacen, migraciones diurnas, principalmente aves grandes, de tamaño corporal grande,
que se valen de condiciones atmosféricas para reducir su gasto energético durante la migración. Entonces, rapaces, la mayoría de rapaces son migratorias diurnas. Hay unos casos documentados, falco peregrinos, peregrine falcon, migrando durante la noche. Aquí le llamamos aguilucho norteño al Circus cianeus, cianeus hudsonianus, al Northern Harrier, ¿verdad? Que se sabe que migra de noche. Hay un caso que nunca lo publicaron, yo no estuve presente, que se habla que en Kirkcaldy un día de luna llena estaban pasando bichos y pusieron el telescopio, identificaban o sí al zopilote cabecirrojo, ¿verdad? Al Turkey Vulture, a Catartes-aura. No, nunca lo publicaron, pero sería interesante porque Catartes-aura es bien dependiente de las condiciones atmosféricas. Entonces, esos migrantes diurnos, o sea, también lo hacen acá no llegan, pero las grullas, por ejemplo, o aquí no llegan, bueno, no sabemos si Woodstock, que es el cigüeñón americano, Micteria americana, es migratorio, ¿verdad? Aquí tenemos poblaciones residentes, pero recuerdo por México que pasaban parvadas enormes de Woodstock, así como el pelícano blanco americano, que aquí es un accidente, aquí en Costa Rica llega a Caño Negro, ¿verdad? Estas grandes aves migran de día para aprovechar lo que les decía, estas condiciones. Pero hay otro montón que lo hacen, mezclan tanto de día como de noche, principalmente los paseriformes. Los paseriformes son las aves canoras. La tangara veranera, el cacique veranero, eso es Baltimore Oriole y Piranga rubra, lo hacen mezclando tanto de noche como de día, como algunas reinitas, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Hay un bichillo en especial que me gusta hablar de él, el Archilochus colubris, el colibrí garganta de rubí, el ruby-throated hummingbird, que acá llega mucho a los chayotales, de Paraíso. El chayote, acá, si hay alguien escuchando afuera, es el Sechum edulis, es una cucurbitácea. Acá se cultiva bastante, es la base para muchos productos y en sopa se hace bastante. Llega mucho a libar néctar a esos chayotales, ¿verdad? Pero este bichillo es increíble, aumenta hasta un 60% su peso corporal durante primavera y verano. Les pone muchos comederos a lo largo de libaderos, a lo largo de su ruta migratoria. Cuando llegan a Texas, cruzan el Golfo de México, se le han puesto telemetría a algunos individuos en un día, en una noche. Es increíble que pasen el Golfo de México a vuelo sostenido, ¿verdad? Es bien interesante la fisiología de este colibrí y el comportamiento migratorio, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica hay muchos grupos migratorios. Los principales grupos migratorios, correlimos. Ahora en septiembre, lástima lo de la pandemia, ¿verdad? Pero no, hasta donde sé, no hicieron el conteo, no me percaté si hicieron el conteo de correlimos anual. Es una lástima, ¿verdad? Familias Escolecopácide, Recurvirrostride, son, si no me equivoco, son 44 especies de correlimos en Costa Rica. Buenos para el Alzheimer. Hay que practicar bastante. Ya cuando llegan acá a Costa Rica ya vienen ya con sus plumajes desgastados, ya no traen plumaje de gala, ¿verdad? Reproductivo. Entonces es un dolor de cabeza identificarlos, pero es un reto bien bonito irlos a contar al Golfo de Nicoya principalmente, ¿verdad? En camaroneras, en salinas, que todo el fenómeno lindísimo de las mareas. Cuando la marea baja salen a comer y cuando la marea sube vienen y se refugian en estos sitios y es lindísimo irles a contar. Cuando pasa un peregrino y los mueve a todos, es como ver un cardumen de peces cuando un tiburón va detrás de ellos. Es interesante, los correlimos, 44 especies. Anatiformes, los patos, vean el mejor ejemplo. Ahora no sabemos de dónde salió ese Nonomix, ese pato enmascarado que apareció en el centro de San José, ¿verdad? Pero en general los patos, es bien bonito ir a contar patos, principalmente acá en Costa Rica el migratorio que llega más es Pátula discors, el Blue Wing Teal, la zarceta canadiense que le llamamos acá, o verde a bagaces o a sandillal el embalse, y es lindísimo pasar el telescopio buscando un pato diferente, que te salga un Northern Shoveler, ¿verdad? Un Ana Sacuta, es bien bonito la migración de los patos también. Esa es una migración diurna, ¿verdad? Las reinitas, acá le llamamos reinitas, en el resto de Latinoamérica chipes, también es bien interesante, y lo nuestro, que la paz es lo que veníamos a hablar en esta charla, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito en general de migración, es un poquito del comportamiento y desempeño del vuelo, ¿verdad?
Las rapaces también tienen sus estrategias de migración. Les decía que de día, principalmente por su tamaño corporal, y aprovechan las condiciones atmosféricas para reducir lo que les decía, el costo energético asociado a este gran viaje, a la migración, ¿verdad? Principalmente las corrientes termales, de aire ascendente, o updraft, corrientes de choque, a veces se traduce. Aquí no se da tanto porque nuestra costa es bastante uniforme, ¿verdad? Hay costas en Norteamérica, por ejemplo en Perú, que ustedes ven el acantilado, llega al borde de la costa, ahí se da mucho ese tipo de corrientes, ¿verdad? Pero aquí hay principalmente las termales. ¿Qué son esas termales? Toda la humedad que está en el ambiente, cuando el sol comienza a calentar, comienza a evapotranspirarse, comienza a subir, pero en forma de espiral. Una corriente de aire ascendente en forma de espiral. No equilibra nuestros ojos, pero por eso a veces vemos un sopilote, un gavilán que está súper bajo, lo vamos dando vueltas sin aletear, y al ratito volvemos a ver y está altísimo. ¿En qué momento subió? Se aprovechó de una corriente de estas de aire ascendente para ir viajando, para ir pidiendo ray a lo largo de toda América, ¿verdad? Entonces una rapaz llega y comienza a elevarse hasta que llega al final de la termal, donde va perdiendo fuerza, obviamente, y ahí se desliza, gliden, hasta localizar otra termal. Eso es lindísimo cuando viene una parvada de 5,000 bichos, de 5,000 gavilán aludo, Teoplatípterus, y agarran esa termal, parece un tornado. Es un ejemplo, es un espectáculo bellísimo. En Limón es muy, muy bonito escuchar a los campesinos, a los viejitos decir, ya debe haber una vaca muerta, no ve el montón de sopilotes. Muchas veces no son sopilotes, son gavilanes, pero donde los ven en la termal piensan que es que hay una vaca muerta, entonces que están ahí descendiendo y en realidad van migrando, ¿verdad? Entonces, eso generalmente las rapaces que utilizan esta técnica, que vamos a ver las técnicas, van viajando por América con este tipo de termales. Se habla de una proporción de altura planeo de 1 a 8, 1 a 10. Es decir, por cada metro que ascienden pueden planear 10. Eso se mide con la carga LAR, que son estudios interesantes cuando se capturan las estaciones de anillado y captura de rapaces, ¿verdad? Entonces, veámoslo con un ejemplo bien bonito. Lo que se le llama esto es el vuelo a campo traviesa, que se aprovecha de las corrientes termales, ¿verdad? El ave localiza la termal y comienza a ascender, ¿verdad? Aprovecha esa corriente termal y va subiendo en círculos, ¿verdad? Y así pueden incluso atravesar cordilleras. En nuestro país es bien interesante la migración de primavera. No tenemos estaciones, pero se le llama así. Que está una vez en el Cerro de la Muerte. Recuerdo una gira hace 2 años allá en las torres del Cerro de la Muerte, que nos agarró un grupo de Buteo Suaizoni y Buteo Platípterus en lo más alto del Cerro Buenavista. Ahí estábamos a 3,300 metros, les recuerdo. Y comenzaron a pasar por ahí. Interesantísimo cómo pasan utilizando las termales, ¿verdad? Entonces, esas son las estrategias de vuelo. Veámoslas. Están los de planeo, vuelo a campo traviesa, que les decía, se dice que estas especies de rapaces no se alimentan durante la migración, ¿verdad? Aunque algunos son bien debatidos, hasta que llegan a su destino. Y esas son las que dependen enteramente de las condiciones climáticas favorables, ¿verdad? Que se formen estas corrientes de aire ascendente. Por eso, cuando ve ahora que va este huracán Delta, es probable que se haga un embudo, un cuello de botella en el sur de Texas, norte de México. Es lindísimo, perdón, no quiero que suene feo, cuando esto pasa, lo recuerdo tanto en Quecoldi como en Río de Rapaces, en Veracruz, cuando esto pasaba, o sea, que allá en Veracruz le llamaban el norte, acá en Costa Rica es cuando hay un temporal y llueve demasiado. Recuerdo una vez en Quecoldi que llovió toda la semana y amaneció un sábado despejado, pero ese día nos cansamos de contar, eran miles y miles de gavilanes, de sopilotes. Y recuerdo otro día también en México que hubo norte, y cuando ya las condiciones meteorológicas eran favorables, se dejaron venir, y que se formó un embudo, un cuello de botella. Recuerdo que nos mandaban fotos de Texas, donde los bichos se perchaban en los árboles, hasta en el suelo, porque no tenían dónde percharse, ¿verdad? Y era por las condiciones, había un frente, un norte, e impedía que se siguiera movilizando. Esto lo hace Buteo Platypterus, que es el Broadwing Hawk, Buteo Suaizoni, que es Suaizon Hawk, lo hace Turkey Vulture, que es Catartesaura, el sopilote cabecirrojo. Son los que hacen principalmente, practican esa estrategia. Después hay otra, que es el vuelo sostenido. Y eso lo vemos, los que han estado con nosotros en los cursos, en Quecoldi, en las giras, vemos que van todos tomando la termal, planeando,
y de pronto pasa un bólido que no le interesa planear, ahí podemos meter al halcón peregrino, el Peregrine Falcon, el águila pescadora, que utiliza mucho esto. Este vuelo sostenido generalmente requiere de energía y por ende se van alimentando durante la migración. Generalmente los halcones van siguiendo la ruta que utilizan, van siguiendo a sus presas, ¿verdad? Van cazando durante la migración. Y hay otros que se llama vuelo sostenido facultativo, que es una mezcla de ambos, tanto de planeo como de vuelo sostenido. Muchos lo practican los accipiter, que aquí son rarísimos. En México y norte de Centroamérica son relativamente comunes, pero en Costa Rica el accipiter cooperi, Cooper Hawk, y el accipiter striatus, el charpy hawk, son sumamente raros, rarísimos, ¿verdad? Como les digo, si tienen preguntas, al final las podemos hacer. Pues, migración de rapaces en el mundo. La migración ocurre en todo el mundo, ¿verdad? Y se reconoce alrededor de 130 especies de rapaces diurnas que migran con estos vuelos estacionales periódicos. Vean esta ruta de migración. Como les digo, las estaciones llegan por igual en el hemisferio norte, ¿verdad? Aquí tenemos estas grandes concentraciones de rapaces, o sea, valga la redundancia, no hemos llegado a ese punto, pero si lo mencionas ya, en América están los dos sitios con mayor los tres sitios con mayor concentración de rapaces migratorias en el mundo, ¿verdad? Veracruz River Rapaces con más de 6 millones, recuerdo que ya un año estos reportaron más de 6 millones. Kekoldi, ¿verdad? Hay un dato, más de 3 millones, pero hay un dato de 3 millones y medio. Y rapaces de océano, de Audubon en Panamá, ¿verdad? Que también reporta más de 3 millones. Y eso tiene que ver por la forma de nuestro continente, ¿verdad? Que se forma un embudo, pico de botella. Pero vean, la migración se da igual en el viejo mundo también. Y los otros puntos donde se concentran bastante es en el estrecho de Gibraltar. Vean la ruta 2, la ruta 3, ¿verdad? Lo que pasa es que la forma de nuestro continente favorece estas grandes concentraciones, ¿verdad? Perdón, hablamos de rapaces diurnas. La vez pasada me preguntaban de rapaces nocturnas. En el caso de Costa Rica, como tal, no tenemos registrado bajo estatus, ningún rapaz, ningún búho lechuza migratorio. Pero tenemos los 3 accidentales de las 17 especies, 18, porque recientemente separaron un megastos. De las 18 especies de estrigiformes de Costa Rica, hay 3 que son accidentales. Búho virginianus, que es el gran búho cornudo, Asio flammeus, se le llama lechuza campestre, short-eared owl, y Atene cunicularia, burrowing owl, la lechucita excavadora. Esos 3 son accidentales en Costa Rica, principalmente Atene cunicularia y Asio flammeus, que solo tienen, burrowing owl, la lechucita excavadora solo tiene un registro, 1901, diciembre de 1901, en el volcán Irazú, colectada. Y Asio flammeus tiene 2, en 1902 y 1912 en San José Centro, imagínense. Y Búho virginianus tampoco anda tan largo. Búho virginianus, fidedignos, solo conozco 5 registros, así, incluyendo la única piel. Entonces, esos bichos están catalogados como accidentales en Costa Rica, esas 3 especies de búhos, pero probablemente eran migratorios, o sea, eran de las poblaciones de Norteamérica. Muy, muy probable, porque además las fechas en que fueron colectadas era durante la época migratoria. Entonces, vean la ruta mesoamericana, qué interesante, ¿verdad? Hay una ruta, la ruta central, que es la mayor, la que pasa por Veracruz y termina después pasando por acá, pasa por El Salvador, los famosos azacuanes, que allá algunos colegas lo monitorean. Pero hay otros que ni siquiera pasan por Centroamérica, hay otros que bajan, perdón por esa tontera, no bajan. O sea, uno está acostumbrado a ver el mapa en esta posición y habla de bajar o subir, no. Van hacia el sur o hacia el norte. Cuando migran hacia el sur, vienen por la península de la Florida, ingresan a Cuba, pasan las Antillas y entran por Venezuela. Ni siquiera tocan Centroamérica. Hay otras que de esa misma península de Florida ingresan a Yucatán, ¿verdad? Y otras que salen desde Texas e ingresan nuevamente a Yucatán, y los que se vienen por tierra firme, tanto por la vertiente atlántica como por la vertiente pacífica, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, este es un mapa bien bonito, y Kekoldi nuevamente mencionado. Se les decía, vea que Hawk Mountain, si tienen la oportunidad de ir algún día a Hawk Mountain en Pensilvania, también es bien interesante. Veracruz, River Rapaces,
tienen que ir porque tienen que ir al Observatorio Mario Ramos en Chichicaxle, y yo no sé si todavía contarán, era en el Hotel Bienvenido en Ciudad Cardel. Tienen que ir algún día de su existencia. Kekoldi, que también, si la gente, principalmente los ticos, tienen que ir, pero si no, algún día tienen que, son extranjeros, si vienen a Costa Rica, acuérdense de Kekoldi. Entonces, la principal ruta de las Américas. Veamos el caso de Costa Rica, migración en Costa Rica. Ahorita, hace un momento, toqué el tema de migración de otoño y migración de primavera. Una vez un amigo me decía, pero Pablo, ¿por qué está en la migración de otoño y de primavera si en Costa Rica solo tenemos épocas? Es cierto, en Costa Rica solo tenemos época seca y época lluviosa, ¿verdad? Pero se le da este nombre técnicamente porque es el momento en que se desencadena, y les decía que el 99% de nuestras migratorias vienen de la zona neártica. Entonces, cuando hablamos de migración de otoño, es aquella que se da tan temprano como desde agosto hasta diciembre, incluso están pasando bichos. Y eso es cuando estos individuos vienen de sus zonas reproductivas en Norteamérica a sus zonas de su territorio de invierno en las zonas tropicales, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les hablaba de que unos establecen territorio en Costa Rica, como el gavilán aludo, el Teoplatipterus, o otros que van de paso, como el Mississippi Kite y el Swison Hawk, ¿verdad? Que solo van de paso, no establecen territorio de invierno en Costa Rica. Entonces, a eso se le llama migración de otoño. Y casi enteramente ocurre, puedo decir que por lo menos el 95%, de acuerdo a estudios viejos, no se ha vuelto a monitorear, se da por el Caribe, por la vertiente caribeña. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y la de primavera, que en todos los sitios es de tiene menores números en cuanto a monitoreo, y eso se da en la de primavera, se da tan temprano como desde enero. Hay bichos ya regresando. Recuerden no hablar de subir ni de bajar, retornando desde enero hacia sus zonas de reproducción, ¿verdad? Es más dispersa, ¿por qué? Porque en el caso de Costa Rica ya es un poquito más homogénea, tanto en la vertiente pacífica como en la vertiente caribe. Vean la ruta roja. La ruta roja es la migración de primavera. Entonces ven que va tanto por el Caribe como por el Pacífico. Incluso atraviesa el Valle Central por los pasos de montaña. Mientras que la ruta azul, que es la de otoño, se da principalmente por el Caribe. ¿Por qué tenemos mayores números? Estas especies se reproducen en Norteamérica. Visualicen un buteo Platypterus con 3, 4 polluelos durante esa temporada, y migra el grupo familiar. Van a pasar por acá, van a pasar durante la migración de otoño. Entonces, y generalmente por la vertiente caribe también tiene mucho que ver las condiciones atmosféricas. En nuestro país, en Costa Rica, nuestra cordillera nos atraviesa en un eje de noroeste a sureste. Parte del país en dos climas completamente diferentes. Lluvioso el Caribe como nada, el Pacífico seco, principalmente Pacífico Norte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo es la época lluviosa en el Pacífico, en la vertiente pacífica de Costa Rica? Desde diciembre hasta, perdón, la época seca, discúlpenme, desde diciembre hasta abril. Ya en mayo comienzan los aguaceros, comienzan los yigüirros a cantar, ¿no? Cuando se da la migración de otoño, y cuando se dan los mayores picos, septiembre, octubre, ¿cuándo llueve más en Costa Rica, en la vertiente pacífica? Septiembre, octubre. Son los mayores números de lluvia, la vertiente pacífica, mientras que la vertiente caribeña, ¿por qué hacen los carnavales el 12 de octubre en la provincia de Limón? El clima es idóneo. Ahorita ir a Limón aunque esté pasando el huracán Delta, ir a Limón ahorita está soleado, ¿verdad? Entonces eso tiene mucho que ver. Mientras que en primavera, cuando retornan, ya las condiciones en el Pacífico son bastante favorables en términos de lo que les hablaba de condiciones atmosféricas, ¿verdad? Y otro ingrediente, hay mucha mortalidad durante la migración. Muchos juveniles inexpertos mueren por tanto causas naturales como principalmente causas antrópicas, ¿verdad? En líneas de transmisión, parques eólicos, que acá en Costa Rica casi no tenemos el problema de parques eólicos, pero lo hay. Y otro tema interesante es que muchos juveniles se quedan su primer año en territorio, en sus sitios de invierno, en sus territorios de invierno. Pandion aliaetus, la osprey, el águila pescadora, se queda a veces todo el año en Costa Rica, ¿verdad? Juveniles. Entonces no retornan. También a eso se debe el menor número de
durante la migración de primavera. ¿Ya? Continuamos para no cansarlos. Entonces, Kekoldi, para hablarles de Kekoldi es un territorio indígena en el Caribe Sur costarricense. Kekoldi, etimológicamente, quiere decir palo de agua. Es un árbol sagrado que incluso hablas con Sebastián, hablas con cualquier miembro de la comunidad indígena, y no es una especie como tal, es un árbol mitológico sagrado en su cultura, ¿verdad? Entonces, Kekoldi es un territorio en el Caribe Sur que desde el año 2000 que comenzaron a contar Kit Bilstein y la gente de Hawk Mountain, lo descubrieron para el mundo, por decirlo así. Un sitio donde las condiciones geográficas y atmosféricas y demás le permitieron tener la fama que tiene actualmente, ¿verdad? Lo pueden ver acá, Kekoldi dice en el mapa es el territorio café, ¿verdad? Es un territorio indígena muy cerca del Parque Nacional Cahuita y cerquísima, acá está Puerto Viejo, llegas caminando del territorio indígena, bajas por un sendero y sales a Playa Negra en Puerto Viejo de Limón, ¿verdad? Y muy cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Entonces, en este embudo se da un proceso maravilloso de estos números. Eso es lo que les decía, los sitios de importancia mundial. Eliad en Israel, con más de 1 millón, ¿verdad? Kekoldi en Costa Rica, que se habla de 2,5 millones a 3,5 millones. Hay que hacer la salvedad de que en Kekoldi tenemos años, y no tenemos, o sea, tiene años de no contar, de no haber monitoreo, lamentablemente, ¿verdad? Veracruz, Río de Rapaces, no le pudo dar cacería, había un dato de alrededor de 6 millones, pero no en una revista científica, les debo ese dato. Cuando yo estuve, siempre se hablaba de más de 5 millones, hasta 5,5 millones. Y el Istmo de Panamá, lo que les decía, en Audubon, en el Cerro Ancón en Panamá, que también tienen que ir para la migración, es muy bonito, se estiman también más de 3 millones de individuos. ¿Por qué hablamos de estimar? No podemos hablar de un número entero. Les decía siempre, si yo les digo, sí, esta temporada en Kekoldi pasaron 257,501 gavilán aludos, les estoy bateando porque no son números exactos, sino que son estimaciones, pero muy, muy precisas, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Hay todo un programa de entrenamiento. Aquí en Kekoldi, cuando contábamos, entrenábamos a los muchachos que nos ayudaban y voluntarios también. En Río de Rapaces también me acuerdo que hay un software, HotCon, que uno iba contando, uno practicaba y le hacían pruebas a uno para medir su idoneidad, porque siempre había gente que extrapolaba demasiado y había gente que más bien no presentaba una realidad de los datos, o sea, no tenía experiencia. Entonces es muy importante practicar y entrenar, ¿verdad? Y que haya contadores con experiencia fiscalizando. ¿Cómo hacemos? Mira, esto es una foto en Kekoldi. Es muy fácil. Ahí podemos contar 3 individuos, no hay ningún problema. Ahí ya somos la cara Buteo Suaizoni, no veo por ahí, no veo Platypterus. Ahí. Fácil también. Y ahí. Y así se va complicando. Eso es un día en Kekoldi, un día en cualquier Hogwatch bueno, al menos los tropicales, digamos, México, Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace es un estimado. Ahí usamos a Loretta, ojalá que Loretta no se enoje, usar la imagen de Loretta. ¿Cómo hacemos? La torre de Kekoldi. Lo que uno trabaja es con múltiplos y tienes que estar así, tienes que trabajar, entrenar, practicar, porque si te pones a contar de uno en uno, primero no vas a contar, es mentira. Entonces tienes que entrenar la vista, la mente para practicar en múltiplos, por ejemplo, de 5. Depende del día. Yo recuerdo colegas en Río de Rapaces que utilizaban múltiplos de 20, ¿verdad? Y hasta más, depende del día. Y no significa que estaban bateando. Eran increíblemente buenos. Entonces, esta es la metodología que se usaba en Kekoldi, ¿verdad? Había contadores oficiales y contadores voluntarios. En otoño se contaba desde el 15 de agosto hasta el 15 de diciembre, y en primavera se contaba también en primavera del 15 de febrero al 15 de mayo. 10 horas de observación desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Aquí es importante, no se puso el rendimiento. El rendimiento en Kekoldi por las lluvias era un rendimiento de horas plenas que llegaba al 50%. ¿Por qué? Porque en el Caribe sabemos que llueve demasiado. Y cuando llueve simplemente hay que suspender el conteo. Y a veces llovía 15 minutos, escampaba, había que ir a contar, volvía a llover. Eso es bien interesante
Kekuldi tiene una dinámica distinta a otros hot watch principalmente de Norteamérica, ¿verdad? Se tomaba el esfuerzo de observación, ¿verdad? El número de observadores, minutos de observación, las variables atmosféricas, la temperatura era importante, la velocidad y dirección del viento, lluvia, visibilidad, ¿verdad? Cobertura boscosa, perdón, y las especies. ¿Ven esto que está acá? Si logran ver mi mouse, esos son los clickers, los contadores. Cada clicker estaba asignado a una especie. No los mezclábamos. Cada media hora hacíamos cierres de las especies que estábamos contando. Entonces, por ejemplo, las especies que van solitarias, el osprey, el Pandion aliaetus, el águila pescadora, es así, cada clic significaba un individuo. Entonces, al final de la hora, la media hora, tenías 15 clics, pasaron 15 águilas pescadoras. Pero, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en octubre, Swison Hawk, tenías, no sé, 10 clics de Swison Hawk, pero cada uno de esos clics significaban 10 individuos. Entonces, tenías 100 individuos en media hora. Esa era la forma en que se trabajaba con esos múltiplos. Como te digo, es una estimación, no significa que esté errónea, con una robustez estadística importante. Esta es la torre de observación en Kekuldi. Ya es vieja, es una torre de 2004, 2006. De cachá a barema, una madera súper dura. ¿Verdad? Sebastián todos los años le da mantenimiento con el laurel, cordia aleadora, ¿verdad? Este año no he ido por cuestiones de la pandemia, hasta este fin de semana voy por primera vez este año. Entonces vamos a ver cómo nos va. Esperemos que los bloqueos ayuden. Una torre de 12 metros de observación en el punto más alto del territorio indígena Kekuldi. Los materiales binoculares obligatorios. El telescopio no es para contar, es para identificar individuos lejos, no podamos determinar su especie. Los clickers, como les decía, y las hojas de datos. Uno lo que hacía era escanear permanentemente el cielo y se dividía una línea imaginaria. Y que te digo, el oeste contaba, a mí me gustaba mucho contar hacia la costa y hacia el este contaba el otro compañero. Depende de la cantidad de gente que hubiera. A veces, nunca solos, contar solos es muy difícil, ¿verdad? En el caso de Kekuldi. Eso es muy importante. En la hoja de datos se identifican especies, pero siempre les digo a los estudiantes, no estamos para adivinar, ¿verdad? Si no sabemos qué especie es, hay una categoría que se llama buteo SP, para un gavilán no identificado, Accipiter SP, y eso que aquí no tenemos Accipiter gentiles, que nos complica la existencia. Aquí, cuando pasan, solo pasa Accipiter cooperi y Accipiter striatus. Falco SP, ¿verdad? Porque además, aquí en Kekuldi tenemos otro ingrediente, a diferencia de las zonas de América del Norte, y es que tenemos los residentes neotropicales. En Kekuldi estás contando y te pasa un Spizaetus tyrannus encima. Ese es Black Hawk Eagle. Te pasa King Vulture, el sopilote rey. Te pasan los rapaces pequeños residentes, Harpagus videntatus, Double Tooth Kite, Tiny Hawk, Accipiter superciliosus, el Leptodon cayanensis, que ese es Gray-Headed Kite. Tenés ese ingrediente adicional. Entonces siempre les decía a los voluntarios, a los contadores, no estamos para adivinar. Incluso hay una categoría de rapaz no identificado. ¿Para qué? Para dar precisamente estos datos. Vean qué bonitos estos datos de otoño, Kekuldi, estos datos de 2000 al 2004. Un promedio de 2.250.000 individuos por temporada, ¿verdad? Y pasan principalmente 4 especies, que ya lo vamos a ver. En total, se han registrado 17 especies migratorias en Kekuldi. Un gráfico. Como les decía, de esos 2,5 millones o 3 millones, el 94% está concentrado únicamente en 4 especies. El Catartesaura, Turkey Vulture, ¿verdad? El Buteo swaisoni, Swison Hawk, el Mississippi Kite y el Broadwing Hawk, ¿verdad? Las otras especies representan un 6% de la cantidad de individuos totales. Estas son las otras especies que podemos ver registrar en Kekuldi. Pasando rapidísimo el Red-Tailed Hawk, ¿verdad? El Buteo jamaicensis. En Costa Rica tenemos una subespecie residente, ¿verdad? En las sierras altas, Buteo jamaicensis costarricensis. El migratorio es bastante raro, pero ha sido registrado en las costas, pasando por Kekuldi, ¿verdad? Vean la fenología de la migración. Los primeros que pasan, Swallowtail Kite y Mississippi Kite. Swallowtail Kite, gavilán tijerilla, el Anoides forficatus. Mississippi Kite es el milano del Mississippi.
Osprey y Peregrine Falcon, que van solitarios a lo largo, incluso desde antes de agosto, pero esos son los mayores números. Y vean el sopilote cabecirrojo, es el último que llega. Ahorita si vamos a Kekoldi, difícilmente van a ver Swallowtail Kite. Mississippi Kite, uno que otro atrasado, ¿verdad? Y Plumbious Kite tampoco, ¿verdad? Ahorita cuando uno va a Kekoldi, lo que se está viendo es sopilote cabecirrojo, gavilán aludo y gavilán de Suazo. O sea que el sopilote cabecirrojo es el último que llegó. Cuando vemos el de primavera, es el primero que se va, el primero que retorna. Como disminuyó el promedio de esas 4 especies, de 2.250.000 a 1.195.000 en primavera. Eso es lo que les decía, hay una gran parte retornando por la vertiente pacífica que no se registra en Kekoldi, y mucha mortalidad también en Sudamérica debe de ocurrir, y individuos juveniles que se quedan el primer año. Y vean la fenología de retorno, igual cuando llega la primavera, les decía que el Turkey Vulture, el sopilote cabecirrojo, fue el último que llegó, pero es el primero que retorna, ¿verdad? Entonces, eso es bien bonito. Es una lástima que en Kekoldi no se esté contando, que era bellísimo, y sería tan lindo retomar esos conteos y ver datos actuales. O sea, ¿hace cuánto no se cuenta? Entonces, hablamos de que Kekoldi tiene la segunda migración rapaces más grande del planeta, ¿verdad? Pero hay un tema interesante, la cantidad de halcones peregrinos que se registraron en Kekoldi. Se registran, se van, y es bastante alta la probabilidad de ver halcón peregrino. La mayoría de gente que dijo nosotros de gira conoció al halcón peregrino en Kekoldi. Entonces en su momento se usó esta bonita campaña, Sebastián, de peregrinación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Kekoldi es reconocido como uno de los lugares con la mayor concentración de halcón peregrino del planeta. O sea, Kekoldi es en segundo lugar después de Veracruz, Río de Rapaces, en cuanto a rapaces en general, pero es el primer lugar en cuanto a halcón peregrino, ¿verdad? De hecho, Julie Tilden había hecho su tesis en Kekoldi precisamente con este tema, con el conteo de peregrinos, ¿verdad? Vean los números de Kekoldi en esos mismos 4 años. 2.000 individuos por temporada. Cuando nosotros estamos contando, hubo un año posterior a 2012, 2013, que registramos casi los 2.500, ¿verdad? Y no contamos todos los días, es lo más interesante. Y vean, por ejemplo, quiero comparar esos datos de 2.000 individuos por promedio por temporada con Veracruz. Yo estuve en 2011, yo decía, ¿por qué tan poco peregrino? Vean la media de Veracruz igual de 2002 a 2012, 705 individuos por temporada. Yo decía, ¿por qué tan pocos? Eso también tiene una explicación. Veracruz, Río de Rapaces, se ubica obviamente en la costa atlántica de México, en el Golfo de México. Tienen 2 puntos de conteo, un lugar en Chichicaxtle y otro en Ciudad Cardel, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Registran solo lo que viene vertiente atlántica de México. No, obviamente no pueden registrar lo que viene por el Pacífico, ni lo que salió, si ven el mouse, ni lo que salió del sur de Texas e ingresó por la península de Yucatán, o lo que salió por la península de la Florida e ingresó también por la península de Yucatán, ¿verdad? Eso no se registra. ¿Por qué en Kekoldi se da ese fenómeno? Les decía lo de su ubicación geográfica. Ya vamos a terminar. El Caribe Sur costarricense, nuestra cordillera, les explicaba ahora, una orientación de oeste a este, a sureste, hace un embudo, forma un embudo en el Caribe Sur de nuestro país, ¿verdad? Y precisamente en Kekoldi es el punto idóneo. ¿Por qué? Porque tenés hacia el oeste la cordillera de Talamanca, la cordillera más alta de nuestro país, y hacia el este el mar Caribe. Entonces ahí se forma ese embudo y podemos registrar esa cantidad, pero igual eso no explica que hay muchos individuos que, por ejemplo, comparándolo nuevamente con Veracruz, Río de Rapaces, hay muchos individuos que se quedan a establecer su territorio de invierno desde el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua e incluso Costa Rica. O sea, esos individuos se quedan. Entonces, ¿por qué en Kekoldi contamos más? Si esos individuos se están quedando. Y además, Kekoldi está en el Caribe. O sea, tampoco estaría contando lo del Pacífico, que la migración en el Pacífico de otoño es mínima, ¿verdad? Pero entonces veamos este mapa. Este es el mapa del falco peregrino, tiene varias subespecies. Obviamos Cassini, que está en Sudamérica, pero a las zonas de reproducción en el norte y las zonas de invierno, la parte amarilla. No se reproduce
gran parte de Centroamérica. Y vean estas rutas, veamos estas mejor, más bonitas, estas rutas del halcón peregrino, ¿verdad? Una de estas es de Island Girl, la de la izquierda. Vean cómo no siempre solo utilizó la misma ruta, ¿ya? por el centro de Norteamérica, otra que cruzó el Golfo de México, otra que venía hacia Sudamérica por la península de Florida, pasó a Cuba y de ahí pasó a Centroamérica, otra que ingresó por la península de Yucatán. Y vean esta otra a la izquierda, también. Vean cómo ingresó a Nicaragua por una ruta no tradicional. Eso pasa mucho con halcones peregrinos. Pero además, otro ingrediente. Durante la migración de otoño en Costa Rica, les decía que octubre y septiembre es cuando más llueve en la vertiente caribeña. Muchas de las rapaces que vienen migrando por la vertiente pacífica americana, ven el mouse acá, cuando llegan y se topan con el volcán Orosi, volcán Cacao, con la cordillera volcánica de Guanacaste, es una desviación hacia el Caribe. Entonces, todo lo que venía por el Pacífico centroamericano se desvía al Caribe, y por eso tenemos esos números en Kekoldi. Esos dos ingredientes combinados nos hace tener esos números tan grandes de halcón peregrino en migración en Costa Rica. Sería bellísimo, como les digo, actualizarlos. ¿Por qué actualizarlos? Porque hace cuánto no se cuenta, ¿verdad? Nosotros en 2012, que estimamos más de 2.500, no contamos todos los días. Más bien la temporada fue súper corta. Es bonito estar, como se hacía antes, del 15 de agosto al 15 de diciembre, en el caso de temporada de otoño, contando los peregrinos en Kekoldi, a ver cómo continúan esos números. Y sería eso. Espero no haberlos aturdido. Estaba para 1 hora, nos excedimos 10 minutitos. Espero que haya sido de su agrado. Preguntas o comentarios, con muchísimo gusto. Pablo, muchísimas gracias por la charla, porque la verdad, para nada nos aburrimos. Los comentarios en el chat son muy positivos. Todo el mundo está pues muy contento porque la charla de verdad ha sido bastante importante y bastante educativa, que es lo más importante. Aquí tengo unas preguntas y, por ejemplo, Ana María Segura dice, las aves que migran, si tienen contacto con aves residentes, ¿pueden enfermar a las aves residentes? Podría ser. Esa pregunta es bonita. Ana María Segura, un saludo. Anita, siempre hacen una pregunta un poco popular y voy a meter la cuchara acá. Gente que dice, ¡hey, Pablo! ¿Y si un sopilote residente se enamora de un sopilote migratorio? Hay 9 subespecies de Cathartes aura. Aquí llega Cathartes aura septentrionalis, ¿verdad? Y tenemos las subespecies residentes. No hay datos de que se crucen, ¿verdad? De hecho, es muy fácil cuando es, además de la nuca blanca en los individuos, para diferenciar entre migratorio y residente. Cuando estás en Kekoldi, hay gente que dice, Pablo, ¿cómo se da cuenta que hay un Cathartes aura residente? Ustedes lo ven que no van en comportamiento migratorio, van migrando al revés. Ni siquiera van migrando, van buscando alimento. Y van hacia el norte cuando toda la parvada va hacia el sur. Eso por un lado, ¿verdad? Por el otro lado, la pregunta que hace Ana, que es bien importante, las enfermedades. Hay muchísimo monitoreo, principalmente los colegas veterinarios, ¿verdad? Y hace falta muchísimo más. Vean cómo nos volcó esta pandemia, ¿verdad? Hay muchísimas enfermedades que transmiten las aves, y que es un terror. Para mí, en algún momento de mi vida, la migración fue un terror, porque es lo que más me gusta, las aves es lo que más me gusta, pero fue un terror de que algún ave viniera con la gripe aviar, hay tantas enfermedades, el virus del Nilo, que pueden ser transmisibles entre ellas mismas y que alguna migratoria lo traiga y cause una tragedia, ¿verdad? Es posible. Ventaja, lo que les decía, muchos opilotes migratorios no se alimentan hasta que llegan a su destino, pero sí perchan en las noches, van a pernoctar en árboles y demás, van a defecar si están enfermos, podrían enfermar otras aves. Eso es un tema bien interesante, ¿verdad? Sí pueden enfermar a otras aves. Entonces eso es importante, mantener un control. Para eso es que se hace investigación. Para eso recuerdo en algún momento que Veterinaria La Una iba a capturar correlimos
y los sangraban, les sacaban pruebas de sangre y demás, y había gente, los animalistas, que se oponían. ¿Qué les están haciendo? Eso es importantísimo para ver, detectar enfermedades, detectar un posible contagio que incluso podría ser zoonótico, ¿verdad? Pues sí, la pregunta es si pueden enfermar a especies locales, lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, basta con que se den los ingredientes, de que se contaminen allá en sus zonas de reproducción y vengan esparciendo un virus, ojalá que no, al resto de Latinoamérica, al resto del neotrópico. Ajá, tenemos otra pregunta de Rosibel Elizondo que dice, con respecto al cambio climático, ¿se tienen reportes de afectaciones directamente con algunas especies más que con otras? Rosibel Elizondo, un saludo hasta el área de conservación Guanacaste, gracias por estar conectada. Le debo datos respecto al cambio climático con rapaces, ¿verdad? Sí les puedo dar algunos datos con reinitas, con warblers. Por ejemplo, en Europa hay una reinita que se llaman gusaneras, se alimenta principalmente las larvas. Ella llega retorna muy temprano al hemisferio norte en Europa, muy temprano en la primavera, que es cuando están saliendo las larvitas, las orugas, y retorna precisamente por eso, para tener alimento garantizado para sus polluelos. Resulta que con el cambio climático y datos estadísticos se demostró científicamente que en los últimos 20 años esa larva estaba eclosionando mucho antes, en primavera. Entonces, cuando ya llegaba la reinita, venía desfasada. Entonces, ese era un gran problema en cuanto al cambio climático, porque comenzó a disminuir la población de esta reinita. Hay que ver qué respuesta ofrece esta especie, si hay una adaptación. En el caso de rapaces, como les digo, les debo datos. He leído más bien cosas que les favorecen a ciertas poblaciones, que con cambio climático, por ejemplo, se favorece una mayor población de roedores en algunos sitios, y eso favorece a rapaces y sus reproducciones van a tener mayor reproducción. Pero sí le debería un dato fidedigno respecto a rapaces y cambio climático. Ok, tenemos otra pregunta de Gustavo Granados, Tavo, de OAVE, de Pérez Celedón. Saludos a Tavo. ¿Cómo ve la tendencia, Pablo, de migraciones en los días actuales respecto a años anteriores? ¿Hay una tendencia a la disminución en cantidades y especies? ¿Cuáles factores principalmente son los que han afectado o los que pueden afectar? Tabito, un saludo hasta allá, hasta Pérez de León. Mi amigo, como les decía, en Kekoldi no se volvió a contar, a hacer un monitoreo científico como tal, pero hay unas herramientas que han surgido en los últimos años increíbles, como es la plataforma eBird, y esos datos los podemos ver en eBird. Yo personalmente no he notado una disminución o un aumento, eso solo se ve con un monitoreo de verdad científico, que se puedan comparar los datos, pero no lo he notado en realidad. He visto casos de gente que me dicen, Pablo, es que vieras que hoy estoy seguro que vi Mississippi Kite, y tenía mississippienses pasando por Tortuguero, y ya cuando lo subí a vivir me lo negaron, que no, que para esta fecha jamás va a pasar. Hay individuos, eso no es tan exacto. Ahora les presenté la fenología de la migración, pero no es de que yo les digo, sí, como el caso de los colibríes, que los colibríes es bien bonito. Un amigo que tiene comederos en la zona del Cerro de la Muerte, él me dice, vea, para tal fecha llega el Magenta Bootstar, o sea, la estrellita gargante, no sé cómo le llaman en español, a Califlox brillantae. Y me dice, y él tiene los datos estadísticos muy bonitos, los maneja, de que ese bichillo llega, pero es con una diferencia de máximo, creo que eran 9 días. O sea, eso es bien bonito, ¿verdad? Tener esos datos. Pero en el caso de rapaces, recuerdo que incluso yo estuve, cuando me llamaron esos muchachos de Mississippi Kite, yo estuve como 2 días antes donde Cope, y me fui a pajarear con Cope, y pasó una parvada de Mississippi Kite, debe ser Ictinia Plumbius Kite. Y le pegamos los binoculares, no era el Mississippi Kite. Y yo lo subí a vivir sin ningún problema. Y en el caso él me decía que no, porque para esa fecha decía el muchacho que no pasaban. Entonces no es tan exacto. No he visto algo así que yo te diga así, se adelantaron. Por ejemplo, Sopilote Cabecirrojo, hace como 5 años había un debate con otros colegas
yo estuve en Kekoldi y conté, había contado como 150 sopilotes cabecirrojos. Pero me apareció un colega y me dijo, es imposible, a esta fecha en Kekoldi nunca ha pasado sopilote cabecirrojo tan temprano. Y bueno, aquí están las fotos, aquí están los videos. O sea, eso pasa en todos lados. O sea, hay individuos que no se ha determinado el comportamiento, ¿verdad? Pero ya asignarlo por ejemplo, a cambio climático ya sería erróneo, al menos de mi parte, por no tener datos. Para eso IBIR es bien importante. Estoy seguro que en la base de datos de IBIR se puede sacar algo más fidedigno, a pesar de que son aportes. A veces la gente dice, ahí van como 50, o sea, nos están contando. Yo al menos cuando si subo 151 es porque hay 151, al menos trato de que sea lo más exacto. Pero con esos datos se podría hacer algo interesante, Tavo. Y no, o sea, respecto a eso no tengo ninguna observación. Me sorprendió el American Kestrel, el cernícalo americano, Falco Sparverius, que estuvieron viendo allá en Buenos Aires. Interesantísimo, porque les decía que me sorprendió. Pues sabemos que algunas veces se quedan, pero no está tan documentado. Pero resulta que Costa Rica es el único país de América donde Falco Sparverius no se reproduce. Solo lo tenemos migratorio. Ustedes van a Panamá y a partir del centro de Ciudad de Panamá se comienza a reproducir hasta Sudamérica. Y van hacia el norte, y ya al norte de Nicaragua, Falco Sparverius se reproduce, anida en cavidades, como cualquier otro halcón. Y aquí en Costa Rica es solo migratorio. Entonces me sorprendió porque eran una familia, ¿verdad? Y les dije, por eso les decía, tomen todas las fotos que puedan y ojalá, si están siempre en el mismo árbol, el árbol tenía huecos, ojalá documentarse anida, porque cambiaría el estatus para Costa Rica de esa especie, del cernícalo americano. No sé si otra pregunta, Tavo. Sí, Pablo, tenemos dos preguntas más. Con el Falco Sparverius es curioso porque aquí en el sur algunos compañeros lo han reportado en época no migratoria, en algunas partes con foto y con todo, en las alturas de Cotón, por las tablas, por Potrero Grande. De hecho, que hay dos que tienen ya algunos meses antes de la migración de estar ahí. Igual no se ha encontrado el nido, ¿verdad? Pero muy probablemente tal vez alguna sorpresa por ahí pueda haber. Tengo una pregunta de Graving Quesada que dice que si piensas, Pablo, que el huracán Delta hará un tapón de migratorias que hará que Kekoldi esté más activo ahorita, en estos días. Graving, saludos. No creo, porque ya te lo digo, ahí sí te lo digo con experiencia, cuando estábamos en Kekoldi contando, recuerdo que había igual, el Instituto Meteorológico anunciaba un huracán que no tocaba Costa Rica, iba a parar, todos los huracanes van a parar al Golfo de México. Decía que bien, un huracán, seguro en una semana vamos a tener un embudo acá. Y no, estamos tan lejos de México, al menos de la costa central del Golfo de México, que se dispersa mucho la migración cuando eso pasa. Te lo digo con toda seguridad, o sea, el Delta, si ocasiona lluvias acá en la vertiente Caribe, es cuando se da mejor. Recuerdo un temporal fuerte aquí en el Caribe, en el norte, lo que era Tortuguero y Indio Maíz, Nicaragua, y yo decía, ¿será que sí? Toda la semana llovió. Yo me acuerdo que ya en el meteorológico dijeron, el sábado amanecen las condiciones idóneas. Y yo les dije a los compañeros, acuérdense de mí que mañana va a ser un día épico. Y dicho y hecho, ese sábado fue monstruoso. Iban a ser las 6 de la tarde y todavía seguían pasando grupos y grupos. Se aterrizaron incluso ahí casi en el techo del albergue del territorio indígena Kekoldi. Eran miles de miles. Ese fue un espectáculo bien bonito. Sí, no creo que Delta nos vaya a hacer un cuello de botella a nosotros. Probablemente les va a hacer el cuello de botella a los compañeros de Veracruz, Río de Rapaces. Y van a tener esos números altísimos. Pero acá, ya cuando llegan acá, ya llegan muy dispersos, además de que recuerden que muchos de esos individuos que van a quedar en ese cuello de botella del Delta van a establecer su territorio de invierno en todo Centroamérica, ¿verdad? Entonces ni siquiera van a llegar a Costa Rica. Ok, la última pregunta, Pablo, es de Natalia Sancho. Si la Fundación Rapaces hará giras a Kekoldi. Hola, Natalia. Mira, no estamos, como tal, la fundación no estamos haciendo giras, meramente, obviamente, no solo por el tema COVID, ¿verdad?
sino también en cuanto a permisos de la microbús y demás, la microbús no puede salir y congregar tanta gente, ¿verdad? Entonces, de momento no estamos organizando giras. Yo voy este fin de semana voy con mi familia. Vamos a ver cómo está y si las condiciones se dan, probablemente hagamos giras tipo burbuja, como hemos hecho ahora recientemente a Kekoldi, pero estaríamos avisando en el transcurso de la semana, ¿verdad? Y gracias por consultar, ¿verdad? Y si no, también la gente puede ir o sea, la migración se ve en el Caribe Sur, ¿verdad? Kekoldi es que es la torre y el punto ideal, ¿verdad? Sebastián, si está recibiendo gente y grupos, también me pueden escribir y los puedo poner en contacto con Sebastián Hernández. Pero sí, nosotros, grupo grande, la gira de todos los años, y por primera vez en los últimos 10 años no estamos haciendo la gira Kekoldi, por causa fuera de nuestro control, pero sí es factible que puedan ir también. Sería por las preguntas, Pablo. La verdad agradecerte otra vez por esta excelente charla. Muchas gracias de todo el equipo de Finca Cántaros, que somos varios. Y bueno, esperamos tenerte más adelante en otra charla porque fue muy interesante. Pura vida, Randall, más bien, muchísimas gracias a todos ustedes, perdón si no menciono a alguno, a Jaimiri, a Lili, a todos los compañeros de Finca Cántaros, a todo OAVE, a todos los amigos de allá del Pacífico Sur. Pronto tengo que ir por allá, le debo una pajareada al enano mío, pero gracias a todos y gracias por la invitación. Espero que haya cumplido, haya satisfecho sus necesidades. Saludos y buenas noches.